Este programa pues es conocido como una hoja de cálculo. El programa a nosotros pues nos permite el poder trabajar sobre todo el área financiera, el área numérica de la ofimática o incluso de la informática en general. Este programa pues es de gran utilidad en muchas empresas en Guatemala y en el resto del mundo, ¿verdad? Porque pues el tener conocimientos de Excel es como un adicional, como un plus que en toda empresa se va a solicitar. ¿Sabías que Excel es una herramienta poderosa que te puede ayudar a hacer cálculos de manera rápida y sencilla, realizar gráficos, hacer análisis profundos de grandes cantidades de información? Conozcamos algunos de sus beneficios. Administración de datos. En Excel podrás realizar todo tipo de operaciones con datos, pudiendo clasificar y manejar grandes cantidades de ellos. Incorpora una gran cantidad de funciones y posee cualidades para presentar los resultados de forma gráfica. Podrás elaborar tablas, crear gráficas, realizar cálculos con fórmulas, incluyendo sumas, restas, multiplicación y división, crear tablas dinámicas y estadísticas. Mejor presentación de información. Desde que estás en los primeros años de aprendizaje, tendrás diferentes momentos donde deberás presentar cuadros de estadísticas. En ellos es más fácil leer grandes cantidades de información. Para esto, Excel te presenta una gama de alternativas y herramientas para que tu presentación quede como tú desees. Uso transversal entre sectores. Una de las ventajas de Excel es que está presente en la mayoría de sectores y en casi todas las industrias. Su uso se ha extendido desde la educación, ciencias e ingenierías, y manejarlo te dará puntos extra en tu currículum. Entonces vemos nosotros que una de las funciones es poder trabajar con grandes cantidades de información. ¿Por qué nos dice esto? Porque el programa cuenta con 1.048.000 filas, que ya vamos a ver cuáles son, y más o menos 1.000.000 de columnas también, ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de tener más de 1.000.000 de datos en una hoja de Excel. La verdad les digo, soy muy sincero con ustedes, no he visto a nadie que complete una hoja. He estado no solo en el área de educación laborando, ¿verdad?, sino también en otras áreas, y en todos lados han utilizado Excel, pero en ninguno he visto que completen una hoja. Entonces nos dice, Microsoft Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft para Windows, Mac OS, Android y iOS. Entonces quiere decir de que este programa está diseñado para todos los sistemas operativos que nosotros podríamos utilizar, tanto para una computadora, computadora o un celular Mac, ¿verdad?, que son unos con una manzanita color blanco, y para Android. Eso quiere decir que si yo tengo una tablet, por ejemplo, un celular y quiero tener Excel, lo puedo tener bajando la aplicación, ¿verdad? Yo creo que en Play Store está. Entonces la podemos descargar, tenerlo en nuestro dispositivo, poder ver desde ahí hojas de cálculo, hojas de Excel. Lo mismo pasa con Word. También lo podemos tener nosotros en nuestro teléfono. Ya hoy en día pues todo esto se va unificando, se va haciendo una sola plataforma, y pues esto nos ayuda a nosotros a poder tener compatibilidad, tanto poder trabajar en una computadora como poder trabajar en una tablet, por ejemplo, en un celular. Eso sí, ¿verdad? En la cuestión del celular, pues sí es mucho más limitado, porque obviamente la pantalla es más pequeña, tenemos menos opciones, hay varias cosas, ¿verdad? Pero tenemos esa posibilidad ya hoy en día. Cuenta con cálculo, herramientas gráficas, tablas calculares y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. Bien, esta es otra de las funcionalidades que tiene el programa, que nosotros podemos crear macros. Ya vimos un poquito de esto cuando hicimos el formulario con herramientas en la cual pues guardábamos nuestra hoja como documento de Word habilitado para macros o documento de macros. Lo mismo pasa acá. Lo único es de que acá integra algo más, que es un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, pero
en la versión de Excel o de Office se llama Visual Basic para aplicaciones. Acá nosotros podemos trabajar código de programación, ¿verdad? Directamente. Pero pues eso, no se preocupen, no les va a causar esto como impresión, ¿verdad? Porque pues esto ya lo vemos, creo que en la penúltima clase de Excel, y solo a grandes rasgos, porque pues sí nos sirve, pero cada quien, ¿verdad?, utiliza las herramientas como desee, y hay otras opciones como poder ingresar la información, no solo por estos medios de Visual Basic, pero sí lo vemos solo para conocimiento general, y hay muchas personas que aún hoy en día les sirve bastante esto. Entonces ha sido una hoja de cálculo muy aplicada para estas plataformas, especialmente desde la versión 5 en 1993, y ha reemplazado a Lotus 123 como el estándar de la industria para las hojas de cálculo. Excel forma parte de la suite de software de Microsoft Office. Entonces estamos hablando de un programa que se ha venido desarrollando desde el año 1993, ya les decía, habrá más de 25 años aproximadamente, en los cuales pues tenemos un desarrollo significativo en este programa. Y pues ha venido desarrollándose porque cada vez la exigencia empresarial y personal o educativa incluso ha sido mayor. Entonces las personas de Microsoft pues detectan esto y tratan de incluir nuevas herramientas que potencialicen aún más este programa. Luego vamos con función o fórmula. Vean, pues aquí estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Muchas personas le llaman función, muchas personas le llaman fórmula, ¿verdad? Pero pues al final es lo mismo. ¿Y de qué se trata? Las fórmulas son las ecuaciones que realizan cálculos de los valores en la hoja. Se le llama ecuaciones porque tiene una sintaxis, o sea que usted tiene que ir cumpliendo con ciertas partes, ¿verdad? Así como lo vimos, por ejemplo, con aleatorio.entre. Así como está escrito, así como yo les había dicho, igual aleatorio.entre, abrimos paréntesis, colocamos la cantidad máxima, la cantidad mínima. Eso es lo que se refiere acá donde dice ecuación. Porque nosotros no podríamos escribir otros datos que no son, ¿verdad? Porque nos va a dar un error. Entonces por eso es de que se menciona de esta forma o se le da esta definición. Todas las fórmulas comienzan con el signo igual o puede ser con el signo más también. Si la fórmula hace referencia a otras celdas, siempre que cambie los datos en cualquiera de las celdas, Excel volverá a calcular los resultados automáticamente. Era lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, si yo llevo el registro de mis ventas, que yo trabajo por mi cuenta, ¿verdad? O yo quiero tener un mejor control de algún lugar en donde yo estoy laborando, pues puedo hacer una hoja de Excel de cálculo y ahí ir insertando la información, ¿verdad? Las ventas diarias. Entonces esto me permite pues poder ir viendo el total sin necesidad de estar volviendo a hacer el mismo procedimiento. ¿Cómo encontramos el programa? Vamos al botón inicio y encontramos, en mi caso yo tengo Excel 2016 en mi computadora instalado. Entonces yo lo encuentro por orden alfabético. Acá miren, aquí está la E, aquí está Excel. Si tenemos alguna otra versión, 2013, 2010, entonces tenemos que ir un poquito más abajo donde está la letra M y acaba de decir Microsoft Office y el año. Ya sea, como le digo, 2013, 2010, le damos un clic ahí, se van a desplegar todos los programas de Microsoft y usted le da clic a Microsoft Excel o Excel. Si le aparece aquí el año, pues es lo mismo, ¿verdad? No hay ningún cambio entre si aparece el año o no. Entonces le damos un clic y se nos abre. Les decía, ¿verdad? Que acá en inicio nos aparece a nosotros una serie de plantillas prediseñadas que ya trae el programa. Y en la parte inferior, en mi caso, pues aparece de esta forma porque yo lo he utilizado recientemente para ver varios archivos. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Me muestra un listado con mis archivos recientes de este programa. Si me voy a la opción nuevo, aquí sí me aparece todo desplegado en pantalla. Miren, todas estas son plantillas. Estas plantillas, pues vamos a aprender nosotros a hacerlas desde una hoja en blanco hasta llegar a esto, ¿no?
a este punto que vemos nosotros así como acá en gráficos, la tabla dinámica que ya se mencionaba en algún punto, ya sea en el video, estos que se llaman mini gráficos, ¿verdad? Entonces tenemos varias opciones acá que podemos visualizar, pero nosotros vamos a iniciar desde un documento en blanco. Entonces vamos a darle un clic al libro en blanco y acá es donde surge otro término que se le da al programa. Ya le decía de que Excel es una hoja de cálculo, pero ¿por qué dice libro? ¿Verdad? ¿Por qué dice acá libro 1 o libro en blanco? Porque también es conocido como el libro de Excel. ¿Por qué? Porque puede tener varias hojas. Usted se da cuenta que de forma predeterminada, si tiene una versión reciente, aparece hoja 1. Acá. Si tuviéramos una versión 2010, 2007, 2003, ya aparece hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Por eso se le denomina también como libro. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros acceso a más hojas? Pues acá vemos nosotros este signo más y ahí podemos darle clic para agregar nuevas hojas, pero ya vamos a llegar a ese punto y lo vamos a ver más a detalle. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos la interfaz gráfica de usuario. Vemos nosotros que es muy parecido a lo que vimos en Word. Tenemos una barra de acceso rápido en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. Lo mismo que hicimos en Word, lo podemos hacer acá. Podemos personalizar esta barra de herramientas o esta barra de acceso rápido. Yo, por ejemplo, tengo acá otras opciones que no son muy comunes, que las voy a quitar, por cierto, para que podamos trabajar bien este curso. Le doy clic acá, más comandos. Y acá están, mire, que son estas me dice asistente para tabla dinámica. Le voy a dar doble clic izquierdo para quitarla y esta que se llama suma también. Aceptar. Y hace un poquito más pequeña mi barra de acceso rápido. Lo mismo que hicimos en Word, lo podemos aplicar acá para agregar y quitar herramientas. La buscamos acá, doble clic izquierdo, se nos muestra de este lado, aceptar y hasta agregar. Entonces, posiblemente esto pues nos vaya a servir mucho, sobre todo en un programa como Excel, que permite pues hacer varios tipos de trabajo, varias funcionalidades. Tenemos la barra de título, tenemos acá los botones de cerrar, minimizar y restaurar. ¿Por qué se parecerá tanto a Word, verdad? Si uno sirve para crear textos y otro para hacer cálculos, porque todos forman parte de la misma suite de Office, Microsoft Office. Entonces tratan de mantener como un estándar en todos sus programas. Donde cambia un poquito es en el que le mencionaba hace un momento, que se llama Access. Ahí sí cambia un poco la interfaz, pero en PowerPoint, en Publisher, acá en Excel, en Word vamos a ver prácticamente lo mismo en cuestión de la interfaz. Sin embargo, no sirven para lo mismo. Tenemos las pestañas de opciones, inicio, insertar, y aquí ya cambia, disposición de página. Aquí se aparece como disposición de página, miren, no como solo presentación, como disposición únicamente, o como formato, sino ya dice disposición de página. Fórmulas, datos, revisar, vista, y en este caso yo tengo un programador, pero la mayoría de ustedes creo que no lo tienen. Porque acá en programadores donde se trabajan macros, ¿verdad? Igual que como se hacía en Word. Voy a quitar esta pestaña para que no nos confundamos, ¿verdad? Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, desmarco programador y aceptar. ¿Sí? Solo para quitarla y que no nos vaya a crear acá ninguna confusión. Tenemos la barra de herramientas y hay algo acá adicional. Tenemos una barra de fórmulas. Aquí creo yo que ya comenzamos a ver algunas diferencias bien marcadas. Tenemos esta barrita de fórmulas. Si yo escribo acá mi nombre, nótese que en la barra de fórmulas también se muestra el texto que yo escribí. Si yo escribo acá una fórmula, igual promedio, por ejemplo, nótese que en la barra de herramientas de fórmulas, en la barra de fórmulas se muestra la fórmula que yo estoy escribiendo. O sea, todo lo que usted escriba en la cuadrícula, en esto que es el área de trabajo,
se va a mostrar en la barra de fórmulas. Y eso es completamente normal. No vaya a pensar que usted está haciendo un mal procedimiento, que usted está haciendo algo de forma incorrecta, porque no es así. Así es el programa. Antes de la barra de fórmulas encontramos nosotros el botón de fórmulas o el botón de funciones. Por eso le decía, mira aquí dice insertar función. Si yo posiciono mi cursor del mouse, no sé si se muestra este pequeño mensaje, dice insertar función, pero acá dice fórmulas y encontramos lo mismo. Entonces por eso le decía, acá me dice función o fórmula, ¿verdad? Pero ambas son exactamente lo mismo. Bien, entonces en este botón de fórmulas o de funciones, nosotros le damos un clic y este es un directorio que nosotros podemos encontrar de fórmulas. Por ejemplo, yo no me recuerdo cómo se hace aleatorio entre, ¿verdad? Hace más de un mes que lo vimos y no me recuerdo cuáles son las partes que llevan en la fórmula. Entonces acá nosotros podemos buscar esa fórmula y solo ir llenando los requerimientos que nos solicita. Entonces aquí podemos ver nosotros las fórmulas usadas recientemente, miren. Pero yo estoy buscando aleatorio.entre. ¿Qué hago? Bien, nos dice acá, o seleccionar una categoría, pero nosotros vamos a darle en el desplegable y vamos a darle un clic donde dice todo. Me muestra de forma alfabética el nombre de todas las funciones o fórmulas que yo puedo tener en Excel. Miren, aquí está clasificado por letra. Y en esta parte de abajo se muestra una breve definición de qué es lo que hace esa fórmula que está seleccionada. Entonces miren, si yo voy cambiando, pues se va mostrando su definición. ¿Cuántas fórmulas hay? Unas 200 fórmulas, pero pues no las trabajamos todas, porque si usted se da cuenta acá en la pestaña de fórmulas están clasificadas. Para nosotros que estamos trabajando en el área de oficinista en computación, nos sirven las fórmulas de texto, de fecha y hora y de búsqueda, y algunas fórmulas lógicas. Las funciones matemáticas y trigonométricas no nos sirven porque son más para otra área, ¿verdad? Para cuando una persona está estudiando ingeniería o algún otro tipo de carrera. Y también pues acá Excel nos muestra estas opciones. Pero incluso estas fórmulas matemáticas se incluyen acá. Aquí están todas. Entonces por eso vemos nosotros que son tantas fórmulas, pero no las vemos todas, ¿verdad? Vamos a ver las que nos sirven para el área de oficinista en computación. Entonces vean acá todas las fórmulas que podemos tener. Aquí ya estoy bajando un poquito más rápido para no ocupar mucho tiempo en esto. Bien. Todas esas fórmulas podemos nosotros utilizar. Pero estaba buscando aleatorio.entre, ¿verdad? Entonces, aquí está. Miren, por orden alfabético. ¿Qué es lo que me permite aleatorio.entre? Nos dice que devuelve el número aleatorio entre números que especifique. Todavía nos podemos quedar nosotros así como que ¿a qué se refiere? Vamos a darle a aceptar. Vean, pues es tan sencillo como colocar el número menor y el número mayor. Si yo quisiera que me apareciera un rango de números entre 40 y 100, solo escribo 40, solo escribo el 100, aceptar y ya me da el resultado. Miren. Muchas personas utilizan este botón de fórmulas o de funciones para poder hacer sus fórmulas, ¿verdad? Yo en lo particular lo veo un poquito más extenso el procedimiento. Si yo corro esto para acá, miren, aquí tengo todos los números aleatorios entre 40 y 100. 40 mínimo, 100 máximo, pero no baja de 40, no sube de 100. Todos los números están en ese mismo rango porque fueron los que yo coloqué en aleatorio.entre. ¿De acuerdo? Lo mismo es si yo colocara igual aleatorio.entre. $40, 100. Acá tenemos que tener mucho cuidado en esto. Miren, en el signo que separa nuestros términos. Hay algunas funciones de Excel sin importar
el año o la versión, ¿verdad? Ya sea 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365, que es también parte de este mismo grupo de programas, no importa, pero este signo sí cambia en muchas versiones. Puede ser por el idioma, puede ser por la región que le colocaron cuando lo instalaron, ¿verdad? Eso ya no depende de usted como usuario, sino de cómo fue instalado cuando le vendieron la computadora o cuando pues un técnico le instaló el programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si usted se da cuenta, acá me aparece a mí un como auxiliar de la fórmula. Entonces acá es donde se me muestra a mí qué signo es el que tengo que utilizar. Miren, por ejemplo, acá se muestra que es punto y coma. Solo puede ser punto y coma o puede ser coma. Pero si yo escribo punto y coma y mi versión requiere que sea coma, me va a dar un error. Si yo escribo coma y mi versión requiere que sea punto y coma, me va a dar un error. Entonces eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo demás está o puede estar bien. Pero si no colocamos ese signo correctamente, nos va a dar un error. Un error de advertencia, que es un triángulo amarillo con un signo de admiración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Observar bien qué signo es el que separa los términos. Entonces acá cierro paréntesis, le doy Enter. Y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que me salió con el botón de funciones, lo puedo hacer acá, miren, sin ningún problema. Tenemos ahí dos opciones, dos posibilidades. Incluso puedo insertar la fórmula desde acá. Entonces tenemos acá clasificadas las fórmulas. ¿Sí? Tenemos una serie de fórmulas acá que nos permiten a nosotros. Son las mismas que nos aparecían en el botón de fórmulas. Y nos lanza o nos manda a esta nueva opción para poder colocar el dato más bajo y el dato más alto que yo quiero mostrar en este rango. Bien, ese es en cuestión a la barra de fórmulas y el botón de fórmulas. Luego, un poquito más hacia abajo, tenemos el área de trabajo, que es todo esto que nosotros vemos acá. Esta área de trabajo está dividida por dos grupos, por columnas, que son todas las que usted mira de forma vertical, que inician con una letra, y por filas, que es la que usted ve de forma horizontal, que inicia con un número. Cuando se produce esto que tenemos nosotros acá, que es una intersección entre una fila y una columna, por ejemplo, este pequeño cuadro se llama celda. Mucho ojo, ¿verdad? De todo lo que hemos estado viendo, pues todo es muy importante, ¿verdad? Pero esto sí necesito que por favor lo guardemos muy bien en nuestra mente, porque esto es lo que nos sirve a nosotros para poder hacer una fórmula, el conocer la celda en la que estamos trabajando. Entonces, si yo me posiciono acá, esta es la celda B3. ¿Por qué? Porque estoy en la columna B, en la fila 3, B3. Otra forma como yo puedo ver esto es acá en esta parte de arriba, miren. Aquí me muestra el nombre, por decirlo así, o el código de la celda. ¿Por qué es importante esto? Bien, en el video que veíamos nos decía ya casi en la parte final que podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, ¿verdad? Divisiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, vamos a colocar persona 1, persona 2. Si la persona 1 me dio 80 quetzales, digamos, y la persona 2 me dio 50, entonces la fórmula acá sería igual suma, abro paréntesis, selecciono el número 1, punto y coma, selecciono el número 2. Entonces yo necesito acá sumar A2 más B2. Enter. Miren. Ya me da el resultado. Ah, pero de pronto aparece una persona 3. Entonces yo voy a correr este resultado. Muchos lo que hacen es que lo borran y lo hacen acá a la par. Pero pues
hay otras opciones que a nosotros solo nos permite poder modificar y no repetir. Por ejemplo, si yo quiero mover este resultado a la celda que está a la par, llevo mi cursor del mouse y en esta orilla que vemos nosotros acá, clic izquierdo sostenido y lo arrastramos. Y ya se lleva el resultado con toda la fórmula. Entonces, pero esto es una cuestión de, como un truco, ¿verdad? Como un tip que podríamos nosotros aplicar si en dado caso, pues surge la necesidad de correr un dato. Entonces aparece una persona 3 y esta persona 3 me da 20 quetzales. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Activamos nuevamente la fórmula, punto y coma, y seleccionamos o incluimos el dato de la persona 3. Y ya me da el resultado. Ya no lo tuve que volver a hacer, ya no comencé desde el signo igual. De igual forma, pues vamos a ir viendo herramientas que nos permiten ya no tener la necesidad de editar la fórmula, sino solo ingresar la cantidad y que se vaya integrando todo, ¿verdad? Pero vemos nosotros acá este ejemplo, sencillo, ¿sí? Entonces, el saber en dónde estoy, dónde están las cantidades, es lo que me permite poder trabajar correctamente una fórmula. Se da cuenta, tenemos acá A2, B2, C2. Pero a esto pues se le llama celda. A nivel fórmula, esto es muy extenso. Porque estoy incluyendo las 3 celdas. Se recuerda que el resultado es 150. Entonces, para evitar hacer esto, yo esto lo puedo convertir en un rango. En un rango. ¿A qué se refiere con un rango? Un rango significa que usted va a tomar una serie de celdas, pero no las va a especificar una por una, sino que solo va a colocar la primera, 2 puntos, la última. Excel entiende que usted necesita incluir todo ese rango de celdas. ¿Cómo? Acá mire, en vez de colocar esto, colocamos 2 puntos. Si usted se da cuenta, me sigue marcando las 3 cantidades. Aquí se mira en color azul. Me sigue marcando las 3 cantidades. Miren. ¿Y qué pasó con B2? ¿Verdad? Ya está incluido. Al momento que nosotros colocamos 2 puntos, estamos incluyendo A2, B2 y C2 dentro de nuestra suma. Enter. Mire, me sigue dando 150. Voy a correr este dato. De pronto aparece una persona 4. Vamos a dar 50 más. Mire, acá ya me lo integró. Ya no tuve la necesidad de hacer nada. Nada más. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si lo posiciono por acá? ¿Verdad? Por si aparecen más personas. Entonces, persona 5. Vamos a colocarle 10. Mire, me sigue integrando. Era lo que le decía. Ya no tengo la necesidad de estar reeditando la fórmula. Eso es lo que hace tan potente Excel. ¿Sí? De una simple suma, de una fórmula sencilla, podemos ver todos estos ejemplos. Esta es la fórmula más básica, la suma, porque de las operaciones básicas, la suma, resta, multiplicación y división son las operaciones básicas, que en teoría pues es lo más fácil, ¿verdad? Tanto cuando uno está aprendiendo desde pequeñito a hacer fórmulas, a hacer operaciones matemáticas, hasta el uso en Excel es de lo más sencillo. Pero vea todo lo que se potencializa una simple suma cuando la usamos en Excel. Entonces eso es lo que nos permite hacer el programa. Voy a borrar todo esto. Y eso es lo que vemos nosotros cuando damos clic en cualquiera de estas celdas. ¿Cuál es el tope de Excel? Es esto, mire, 1.048.576, que era lo que le decía. Y en cuestión de las letras, pues estas cuando ya llega a la Z, aparece AA, AB, AC, AD y hasta AZ. Luego AAA, AAB, A y así sucesivamente va haciendo combinaciones hasta llegar a XFD. Entonces yo creo que sería más o menos como 1.000.000 de columnas también. Pues mire, este es el tope del programa. Aquí ya no hay más
más filas ni más columnas. Pero como les decía, ahora yo no he visto a nadie que complete una hoja de esta, completita así, 1.000.000 en la fila 1.048.000, en la columna XFD. He visto personas que hacen unas 100.000, uso de unas 100.000 filas, de unas 50.000, de unas 500.000 si usted quiere, pero no de 1.000.000. ¿Por qué? Porque como el mismo programa nos permite a nosotros poder agregar más hojas, pues esto permite de que, por ejemplo, si yo estoy registrando los datos durante un año, por ejemplo acá 2020 o 2019, pero ya ingresamos al año 2020, entonces necesitamos crear otra hoja para los registros del 2020. Luego pues ya pasamos al año 2021 y necesitamos crear otra hoja para los registros del 2021. Entonces al final sí tiene todo en un mismo archivo, pero lo tiene clasificado por hojas. Entonces esto como es sencillo, ¿verdad? Y podemos tener la cantidad de hojas que queramos. Entonces solo le damos dando clic al signo más y se nos van agregando, mire. Todas las hojas que nosotros necesitemos. Imagínense aquí hay 1.048.000, 1.048.000, 1.048.000, 1.048.000 y así sucesivamente. Tenemos aproximadamente en este archivo unos 9 millones de filas, ¿verdad?, disponibles para trabajar. Entonces acá pues esta es de las opciones que vemos nosotros dentro del programa en cuestión de la interfaz gráfica de usuario, la pantalla inicial. Luego tenemos el botón para crear macros, para grabar macros, que es este que tenemos acá, y los clásicos botones de zoom y de vistas, vista de documento, vista de hoja de cálculo y vista web, que son los mismos que nos aparecían en Word. Y la barra de zoom, ¿verdad?, que es siempre parte de los programas de Office. Las barras de desplazamiento. Entonces veamos, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a colocar la palabra nombre en la celda B1. Vamos a colocar la palabra categoría en la celda número 2. Una de las cuestiones tal vez que yo le reprocharía a Excel es de que no me corrige faltas de ortografía, ¿verdad? A menos de que nosotros presionemos la tecla F7, sí me va a corregir faltas de ortografía. De lo contrario no, porque como este prácticamente es para números, ¿verdad? Entonces las cuestiones ortográficas no me las marca. Ya sea que nosotros le agreguemos las tildes en donde corresponde o que posteriormente presionemos F7 para poder hacer una revisión ortográfica. En este caso pues nos dice que no hay nada que revisar, ¿verdad?, que solo 2 palabras tenemos. Entonces puede ser cualquiera de las dos o lo dejamos así, ¿verdad?, con la falta de ortografía, no importa. En el caso de Excel, porque pues como les digo, no es como Word, que cuando nosotros escribíamos mal una palabra nos aparecía rojo en la parte de abajo, ¿verdad?, que nos decía que ahí había una falta de ortografía o que teníamos que corregir alguna información. Acá no. Acá como nosotros escribamos, así se queda la palabra. Entonces categoría y vamos a escribir luego precio. Bien, ya al tener nosotros estos 3 datos vamos a crear una pequeña base, una pequeña tabla que nos va a permitir a nosotros ver algunas características del programa que posteriormente las vamos a aplicar en un ejercicio. Veamos, vamos a colocar acá nombre, gaseosa, chocolates. Aquí vamos a colocar. Vamos a suponer que esta es una base de una tienda. Entonces vamos a escribir estos 5 productos. En la categoría pues vamos a escribir comestible. Si usted se da cuenta, cuando escribimos una misma palabra ya nos aparece acá en Excel, miren, en color gris. Entonces solo con que usted escriba las primeras 2 letras ya le aparece acá. Si usted ya no quiere escribir el resto, solo le da Enter y listo. Porque como ya existe, ¿verdad?, dentro de la base. Miren. Entonces Enter. A la gaseosa le vamos a colocar un precio de $5.50.
a las frituras 3.50, a los caramelos. Bien, ya al tener nosotros esta pequeña base, si usted se da cuenta, colocamos precio, pero solo las cantidades. ¿Y qué nos faltaría? El signo o el símbolo de moneda, sea quetzales, sea euros, sea dólares, sea lo que sea, ¿verdad? Entonces Excel pues también nos da la posibilidad de poder darle un formato a las celdas. Formato se refiere a que formato era cuando hacemos cambios en el tipo de letra, el tamaño, el color. Acá no se da formato solo al texto, sino se le da formato a la celda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar desde donde escribimos 5.50 hasta 4.50. Esto, miren, un clic izquierdo sostenido. Seleccionamos todos los precios. Acá tenemos dos posibilidades. Podemos ir a la pestaña Inicio y acá encontramos una opción que dice Número. Miren, en Inicio, Número. Acá tenemos nosotros las opciones para poder aplicar cualquiera de estos formatos a la celda. Miren. Entonces tenemos la opción Número, la opción Moneda, fecha, fecha corta y larga, hora, porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo le doy fecha corta, mire lo que me muestra. Si yo le doy moneda, vea lo que me muestra. ¿Sí? Ya me muestra con la Q de quetzales. Esto es acá. También lo puedo hacer desde esta opción. Miren. Aquí aparecen más monedas. Pero de pronto a mí no me aparece ni acá la Q de quetzales, menos acá. Me aparecen otros símbolos, pero no la Q de quetzales. Entonces, sin dejar de seleccionar el pequeño rango de celdas que tenemos acá, le damos clic derecho, formato de celdas. Repito el procedimiento. Mantenemos seleccionado el rango de celdas. Rango, recuérdense que es cuando son más de 2 celdas, ¿verdad? Entonces, esto es un rango, miren, porque yo estoy seleccionando de la celda C2 a la celda C6. Este es un rango. Entonces, clic derecho, formato de celdas. Acá, en la categoría voy a seleccionar moneda. Y en el símbolo, le doy un clic en el desplegable. Y acá busco la Q de quetzales. Puede decir Q español Guatemala, o puede tener solo la Q español, o solo la Q Guatemala. En este caso, en esta versión, a mí me aparece Q español Guatemala. Si nos aparece de esta forma, por ejemplo acá ninguno, entonces solo le damos clic y por orden alfabético, mucha paciencia, ¿verdad? Porque acá tenemos que ir viendo todos, en cualquier momento nos aparece. En teoría está en orden alfabético, ¿verdad? Pero en orden alfabético del símbolo. Entonces tenemos que ir viendo acá hasta llegar a la Q. Aquí ya se muestra más el orden alfabético porque ya son letras, ¿no? Aquí está, bien. Español Guatemala. Y luego aceptar. Bien, pero de pronto nos dice, mire, nos hacen falta algunos productos acá. Porque según el inventario, debajo de frituras, teníamos jabón, o teníamos desinfectante, o teníamos alimento para mascotas. Entonces, ¿qué hacemos? Acá si nosotros pues vemos o detectamos que nos hemos confundido en algo, pues la idea como tal en una computadora no es repetir todo, sino corregir. Porque pues se pueden dar circunstancias, ¿verdad? Entonces, no vamos a repetirlo todo, sino que vamos a corregir lo que ya tenemos con lo que nos están solicitando. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos insertar una nueva fila. O sea, acá mire, sobre el número 4, vamos a darle un clic derecho y vamos a ver esta serie de opciones que nos muestra acá. Acá le vamos a dar clic en insertar y nos posicionamos acá y vamos a escribir, por ejemplo, desinfectante. Esto es un producto no comestible. Y vamos a asignar un precio de unos $6.25, por ejemplo.
Nos dicen, fíjese que debajo de caramelos iba jabón, ¿verdad? Por ejemplo, entonces lo mismo, le doy clic a la fila que está justo debajo del dato que me están diciendo, insertar. Entonces acá, jabón. Es un producto no comestible. Le vamos a asignar un precio de 8 quetzales, por ejemplo. Si usted se da cuenta, ya adquiere también el formato moneda a las nuevas cantidades que yo estoy agregando. ¿Bien? No es necesario que lo volvamos a hacer. Nos dicen, por ejemplo, acá una bombilla, por ejemplo, también. Es un producto no comestible. Le vamos a asignar un precio de 10 quetzales. ¿Sí? Y así es como nosotros podemos ir agregando nuevas filas. Lo mismo podemos hacer si necesitamos agregar una columna. Clic derecho, insertar. Nótese que el clic derecho es sobre la letra, no es sobre una de las celdas, es sobre la letra. Lo mismo acá en el caso de las filas, es sobre el número, no es sobre la palabra que tenemos acá. ¿Bien? Aunque usted mire que son las mismas opciones, procure hacerlo sobre el número. Bien, entonces tenemos acá nuestra base, una base sencilla. Si usted se da cuenta, tenemos 8 datos. ¿Verdad? ¿Por qué 8? Si me dice acá en la fila que es la número 9, la 1 no la contamos porque son los títulos. Bien, entonces vamos a aplicar acá una función o fórmula. Vean, pues yo clasifico esto como función a toda aquella que no lleva una estructura como tal, y fórmula a las que sí llevan una estructura. ¿A qué me refiero? Podríamos nosotros, por ejemplo, acá, ¿verdad? Si yo necesito hacer una suma sencillita, igual 40 más 30 más 10, enter, y me da resultado, ¿bien? No tengo la necesidad de colocar igual suma y todo eso. ¿Sí? Puedo hacer eso. Entonces acá lo mismo podemos hacer nosotros con algunas operaciones, ¿verdad? No con todas, con algunas, sobre todo las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Entonces a esto yo lo defino como una función. Y ahora bien, si yo necesitara colocar igual suma y entre paréntesis colocar el rango, a eso yo personalmente le llamo fórmula, pues para poder identificar mejor las opciones que tenemos disponibles. Entonces, a la par de precio vamos a escribir IVA. Enter. El IVA, recuérdense que nosotros lo pagamos cada vez que adquirimos algún producto. Aún así el producto tenga un costo de 1 quetzal, usted está pagando IVA. Es el 12% en Guatemala. En algunos países es más, en otros es menos. En Guatemala es el 12%. Pero, ¿cómo hago acá para aplicar una fórmula que me permita mostrar el IVA si no hay ninguna que se llame así? Y si hubiera alguna que se llame IVA, posiblemente no sea el 12%, porque, como le digo, hay países donde el IVA es altísimo y hay países donde es muy bajo. Entonces, Office es mundial. Si usted se dio cuenta cuando creó o cuando le dio el formato de moneda en la opción donde le daba clic derecho, formato de celdas, moneda, aquí se muestra una cantidad de fórmulas o de monedas, mire, que son todas donde está presente Office. Todos estos países tienen Office. Por eso es que se muestra acá. Mire, todos estos países. La mayoría pues son países, porque hay otros que son como regiones mundiales, por ejemplo Latinoamérica. Pero mire, todos estos son los países en donde se encuentra Office. Entonces imagínense así como ¿qué le digo yo? En Islandia, ¿verdad? El IVA debe ser totalmente diferente a como es en Guatemala. Le digo eso porque acá está la moneda, ¿no? Islandés. Entonces, ¿cómo hace para integrar eso? Ahí es donde entra el que nosotros podamos hacer una función. Entonces colocamos igual el precio, o sea, C2 por
12%. Mire, C2 por 12%. Enter. Nos muestra que son 66 centavos. Mire. Igual C3 por 12%. Enter. Igual C4 por 12%. Enter. Igual C5 por 12%. Enter. Igual C6 por 12%. Enter nuevamente. Igual C7 por 12%. Enter. Igual C8 por 12%. Enter. Y por último, igual C9 por 12%. Enter. Mire. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a calcular el IVA para cada precio. Puede mover, ahí donde yo le decía, C2, C3, C4, puede mover usted para ir a esa celda con las flechas del teclado. Usamos el del teclado numérico. Bien, para hacer estas operaciones usted va a utilizar exclusivamente esta parte del teclado que yo estoy señalando en este momento. Miren con el cursor. El por que usted va a utilizar es este asterisco que aparece acá. Si me es necesario colocar punto, escríbalo con este punto, miren, no con el que tenemos en esta parte del teclado. Porque esto pues se reconoce como texto y esto como número. Entonces el enter sí puede ser, ya sea este o este. Pero los signos, cuando nos es necesario utilizar signos, vamos a utilizar estos que están acá, mire. Este significa división, que es una diagonal, el asterisco por, el guión menos y el más, el signo más, ¿verdad? El signo de suma. Entonces, este teclado le recomiendo que usemos. Si estamos en una laptop, definitivamente ahí sí tiene que ser el teclado de texto, ¿verdad? Que es este que tenemos acá, pero ahí ya la laptop está adecuada para que si usted está trabajando en Excel, pues lo reconozca como número, no haya ningún problema. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Este signo de porcentaje se obtiene de presionar la tecla Shift, que es esta tecla Shift o esta y el número 5. Shift, que es esta, y el número 5. Ahora usted presiona Shift, lo mantiene presionado, presiona el número 5 y suelta Shift también. A la par de IVA vamos a escribir total. Y esta va a ser una suma del precio más el IVA. Y eso es lo que al final nosotros pagamos por un producto. Enter. Mira. Entonces en la tienda ya se lo venden a uno a $6.25, a $6.50 incluso, ¿verdad? Con las flechas podemos ir seleccionando las celdas que queremos operar, como en este caso sumar, ¿verdad? Enter. Bueno, pero de pronto usted me dice, mire, pero vamos a aplicarle un descuento del 5% a todos nuestros productos. Perfecto. Entonces lo vamos a trabajar al total. 5% de descuento a todos. Bueno, vamos a ir acá a la columna F1, vamos a colocar descuento. Y acá hacen lo mismo que con el IVA. Igual, selecciona la cantidad por 5%. Enter. Igual, selecciona la cantidad por 5%. Enter. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahora acá es total menos descuento.
esa sería la operación. Miren, E2 menos F2. Aquí E3 menos F3. E4 menos F4. E5. Y si usted se dio cuenta, solo una vez cambiamos el formato de la celda. Ya con las operaciones que nosotros estamos haciendo, ya se aplica de forma automática a toda la tabla o a todos los datos que nosotros estamos operando. Entonces, eso es lo que potencializa, ¿verdad?, el programa. Vuelvo y repito con esto, que usted prácticamente una vez va a realizar los procedimientos y ya después de forma automática el programa entiende que usted necesita seguir con las mismas funciones. Se puede dar la circunstancia, ¿verdad?, que en algún caso usted necesite cambiar eso. Entonces, pues ahí ya lo selecciona, ya cambia el formato de la celda. Pero de forma muy general o muy común, pues siempre vamos a necesitar, por ejemplo, en este caso, desde el precio hasta el total menos descuento, que mantenga un formato moneda. Y eso es lo que nos muestra Excel. ¿Sí? Entonces acá, listo.